Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos lo que son los sensores de temperatura. Mi nombre es Ruiz Medinarelli. Comencemos con el video. Empecemos este video recordando qué es un sensor. Los sensores son capaces de detectar magnitudes físicas y convertirlas a señales eléctricas. Dentro de las variables físicas que podemos medir son temperatura, presión, posición, velocidad, fuerza, nivel, proximidad, etc. Esto por mencionar solo alguna de ellas. Recordemos que en este video solamente nos enfocaremos en los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura, como sabrán o como recordarán, se utilizan en diversas aplicaciones, tales como la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, dispositivos médicos de manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Los sensores de temperatura se utilizan para poder medir y asegurar que el proceso se encuentre o bien cierto de un rango, lo que proporcionará seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, riesgos o puntos de medición inaccesibles. Dentro del funcionamiento de este tipo de sensores es un sistema que detecta variaciones en la temperatura del aire o del agua y las transforma en señales eléctricas que llegarán hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios en ese sistema electrónico para la regulación de temperatura. Y recordemos que también son llamados este tipo de sensores como sensores de calor o termosensores. ¿Qué tipos de sensores de temperatura existen? Dentro de esta gran amplia sección podemos dividirla en dos, en sensores de contacto y sensores sin contacto. Los sensores de contacto son aquellos que deben de tocar físicamente el objeto utilizando la conductividad para poder medir así los cambios. Los sensores sin contacto son aquellos que emplean la convección y radiación para advertir una modificación en la temperatura. De manera general, veremos algunos tipos de sensores. El primero que podemos observar es el termopar. Este también es conocido como una termocupla. Es muy robusto, es pequeño, es barato y es de autoalimentado. También cuenta con una rápida capacidad de respuesta. La medición de la temperatura se realiza observando el cambio en el voltaje que experimentan dos cables de diferentes metales. Por ejemplo, podría ser el cobre y el constantán, conectados en dos puntos. Después tenemos el sensor RTD, que está a la derecha de la imagen del termopar. Por las siglas en inglés, es un detector de temperatura resistiva. Destaca por la precisión, es un poco elevado el precio que tiene, es más grande y su velocidad de respuesta es más lenta que la de un termopar. El funcionamiento de estos dispositivos se basa en la relación temperatura-resistencia indicada al aumento de la resistencia más calor. Después tenemos el sensor termistor, que resulta bastante asequible, ya que se puede adaptar con gran factibilidad y es sencillo de usar. Este dispositivo nos ofrece una mayor sensibilidad que un RTD. El funcionamiento es muy similar al dispositivo anterior, solamente que se modifica la resistencia a medida que cambia la temperatura, aunque también existen opciones con un coeficiente de temperatura negativo, que quiere decir que disminuye la resistencia cuando más calor se detecta. Después tenemos los sensores infrarrojos, que está la imagen en la parte de abajo. Este se incluye en el grupo de sensores sin contacto y que es capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja emitida por un cuerpo. Usualmente son usados en ámbitos tales como las cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad que detectan la presencia de personas en lugares oscuros o bien para analizar el grado de aislamiento energético que presenta una casa o una fábrica. También tenemos los termómetros. Este es un tipo de sensor que mide la variación en la temperatura mediante la dilatación que experimenta un líquido, normalmente el alcohol o el mercurio, como los que llegamos a tener algunas veces en nuestras casas. Este líquido es encapsulado en un tubo de vidrio colocado junto a una escala numérica que permite reducir la formación a un valor comprensible. En este video nos vamos a enfocar en mayor medida en lo que es un RTD. Un RTD, por las siglas en inglés, es un detector de temperatura resistivo, como ya se había mencionado.
Es decir, es un sensor de temperatura que está basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. El diseño de estos dispositivos sensores o instrumentos se debe a Meyers en 1932. Los RTDs, o bien los dispositivos térmicos resistivos, son sensores de temperatura a los cuales también se les denomina bulbos de resistencia. Su símbolo es el siguiente, el que pueden apreciar en la imagen, en el que se indica una variación lineal con coeficiente de temperatura positivo. El principio de funcionamiento de estos equipos se basa en el hecho de que al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando de esta manera la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación y mayor resistencia. Desglosemos un poco más el principio de funcionamiento de estos sensores. El elemento consiste en un arrollamiento de hilo muy fino, en forma de bobinas sensibles a la temperatura, hechas de un alambre de platino, cobre o níquel. Dichas bobinas están entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica. La bobina se fija a un soporte con forma de una varilla. Su diámetro es semejante al diámetro de un lápiz, con una longitud aproximada de 40 centímetros. El termómetro de resistencia tiene un rango de menos 200 grados centígrados hasta 800 grados centígrados dependiendo del material con el que esté hecho o fabricado nuestro RTD, hasta una temperatura de 1700 grados centígrados con una resolución de 0.1 grados centígrados en todo el rango de medición. Tenemos algunas características de los materiales que forman el conductor de la resistencia. El primero es un alto coeficiente de la temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento de medida será muy sensible. También tenemos una alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada, mayor será la variación por grado. Es una relación lineal resistencia-temperatura. Y por último tenemos la rigidez y ductilidad, lo que nos va a permitir realizar los procesos de fabricación, de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de las ondas a fin de poder obtener tamaños pequeños, es decir, una rapidez en la respuesta. Tenemos algunas partes generales de este tipo de sensores. La primera que podemos observar es el cabezal. Después tenemos un transmisor, el cuello, la conexión al proceso, el sensor, que es obvio su aplicación, la zona sumergida y la zona sin contacto con el medio o con contacto indirecto. Los materiales usados normalmente en las ondas tipo resistencia RTD, como ya se mencionaron, son platino, cobre, níquel y tungsteno. Vamos a ver algunas características generales que nos aportan los materiales que acabamos de mencionar. Como podemos observar en la tabla, tenemos los rangos de medición, los tipos de RTD, platino, níquel y cobre. El cobre tiene un rango de medición máximo de menos 200 grados centígrados hasta 260 grados centígrados. Y como podemos ver, el que abarca en esta tabla mayor temperatura es el platino, que va de menos 200 grados a 850 grados centígrados, teniendo como mayor temperatura el tungsteno. Y en esta tabla nos abarca algunos otros datos como la estabilidad a largo plazo, la resistencia a la corrosión, la linealidad, resistencia típica, el cambio de resistencia, la relación resistencia. Esto solamente por mencionar algunos de estos datos. Estos son datos muy importantes que se tienen que considerar en caso de que se esté en una selección de este tipo de sensores. Ahora, ¿cómo funciona este sensor? Bueno, una vez que ya explicamos el principio de funcionamiento, tenemos que saber que utiliza un puente de Wheatstone para realizar esa medición. La medición de la resistencia en el RTD se realiza mediante la imagen que estamos viendo aquí y lo hace utilizando resistencias de 2, 3 o 4 hilos. De esta manera nos va a permitir determinar el valor de Rx desconocida, teniendo por resistencias conocidas R1, R2 o R3 en Rn. Cuando
El miliamperímetro indica 0 amperes, se dice que el puente está equilibrado. Y tenemos la condición de equilibrio que está en la parte inferior. Ahora, ¿qué son los hilos? Porque en la diapositiva anterior se mencionaron. Bueno, pues generalmente los RTD, PT100 en este caso, vienen en presentaciones de 2, 3 o 4 hilos. Inclusive hay PT100, PT1000. Esto igual va a depender de la aplicación a la que lo vayamos a destinar. Entonces la señal de un RTD de 2 hilos es vulnerable a la distancia que existe entre un sensor y entre el controlador. Por otra parte, si utilizamos un RTD de 3 hilos y de 4 hilos, pues puede compensar un poco la pérdida de tal forma que el error que manejan es mucho menor que una configuración RTD PT100 a 2 hilos. Entonces por eso es importante considerar a los hilos a los que se vaya a estar trabajando. Por último tenemos los dispositivos de resistencia térmica, sus ventajas y desventajas. Las ventajas de este tipo de sensores es que son muy estables, son muy precisos y muy sensibles. Tiene una mayor linealidad que los termopares e incluso que los termistores. Las desventajas es que suelen ser muy caros, son más grandes que los termopares, entonces hay que considerar ahí el espacio y pues tiene una respuesta más lenta que los termopares. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado.